Muy bien, vamos a comenzar entonces en esta mañana con una nueva serie que vamos a titular Jesús. Sencillamente así se estará titulando esta serie, Jesús. Y el primer tema con el que vamos a comenzar vamos a titularlo Dios encarnado. A través de esta serie de varias enseñanzas que vamos a estar desarrollando a lo largo de estos domingos y comenzando con este domingo, vamos a aprender acerca de quién es Jesús, qué es lo que hizo Jesús y quién es Jesús. Jesús es Dios, etcétera. Tantas cosas que vamos a estar aprendiendo a través de esta serie. Dice el apóstol Pablo eleva una oración que es conocida como una oración apostólica. Y en esta oración apostólica, él dice, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Un verdadero apóstol, aquellos a los que les está compartiendo la palabra, los tiene en sus oraciones de manera permanente, de manera constante. Pero la oración que imperaba en el apóstol Pablo no era para que ellos fuesen enriquecidos, tuvieran éxito, etcétera, sino dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La preocupación que tiene el apóstol Pablo es que conozcan quién es Jesús, que se desborden en el conocimiento del Hijo de Dios y quién es Jesús. Esta es una oración apostólica y es la oración más bíblica que nosotros tenemos en cualquier ministro o en cualquier apóstol, en el sentido de cualquier enviado de Dios, a cualquiera persona que está compartiendo de la palabra como un enviado de Dios. Lo más importante en las personas no es que Dios resuelva los problemas que tienen, que Dios les dé buenos trabajos, que Dios les dé éxito, sino lo más importante en esta vida, y Jesús decía, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti. Lo más importante es que conozcan quién es Dios, que conozcan quién es el Señor, ¿sí? Dice primero de Corintios capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pablo es muy ilustrativo que esto Pablo se los menciona al pueblo de Corinto. El pueblo de Corinto estaba invadido, estaba plagado por toda la cultura griega en el tiempo que Pablo escribe. Los únicos pensadores, los únicos que tenían la última palabra en el raciocinio, en el pensamiento, eran los griegos. Y entonces, bajo este clima de sabiduría humana y en territorio donde imperaba la sabiduría humana, el apóstol Pablo hace una declaración muy sorprendente y dice, pues yo me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, es decir, yo no me propuse ser sabio en mi propia sabiduría, como ustedes, como los griegos, como todas las influencias que ustedes tienen, sino que él se propuso, si he de saber algo, si he de conocer algo, a conocer a Jesucristo, saber de Jesucristo, y a conocer a este crucificado. Aquí tenemos dos aspectos, a Cristo, la persona de Cristo, y a este crucificado, la obra de Cristo, ¿sí? Vamos entonces a orar y que a partir de esta primera enseñanza podamos nosotros desarrollar también esta hambre de que Dios pueda bendecirnos y que Dios abra nuestro entendimiento para que abundemos en el conocimiento de Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, por tu amor, por la oportunidad que nos das de reunirnos, de estar en este lugar. Y hoy te rogamos como el apóstol Pablo, Señor. Hoy rogamos que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que el Padre de Gloria nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo. Y te pedimos, Señor, también que, Señor, no nos proponemos saber nada entre nosotros, sino solamente saber de Jesucristo y de este crucificado. Ayúdanos, Señor, a aprender a través de tu palabra. Revela al Cristo crucificado, revela a la persona de Cristo a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos.
Amén. Muy bien, vamos entonces a continuar. Primero de Corintios capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pablo entonces tiene esta propuesta. Yo no me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Jesús, como les decía en este versículo, nos está hablando de la persona de Jesús y nos está hablando de la obra de Jesús. En la teología tenemos también nosotros exactamente estos dos aspectos. En la teología se estudia la persona de Jesús, quién es Jesús, y se estudia la obra de Jesús. Es decir, persona y obra de Jesús no se pueden separar, no podemos separar la persona de la obra de Jesús, la obra de Jesús de la persona de Jesús. No lo podemos hacer si nosotros queremos tener una teología correcta. Surge una primera pregunta en esta primera enseñanza y que vamos a estar desarrollando a lo largo de estas enseñanzas. Bueno, ¿y quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Sí? Y la respuesta que nosotros tengamos a quién es Jesús y qué es lo que hizo Jesús nos revelará mucho acerca de quién es Jesús. Nos va a revelar mucho acerca de quién es el Señor Jesucristo, de qué es lo que hizo el Señor Jesucristo, cuál es la obra del Señor Jesucristo. Ahora, vamos a comenzar en esta primera enseñanza con una pregunta muy básica para poder nosotros comprender y para poder nosotros entender a la persona de Jesús y después a la obra de Jesús. ¿Cuándo comenzó la obra de Cristo? ¿Cuándo comenzó la obra de Cristo? Y algunos dan respuesta, y en esto incluso hasta algunos eruditos, algunos teólogos, ellos sostienen, bueno, ahí tenemos una línea, la línea del tiempo para efectos de ser más gráficos en esta respuesta. Algunos dicen que la obra de Jesús comenzó cuando Jesús nació, que cuando Jesús vino a este mundo, dicen algunos teólogos, bueno, nació el Hijo de Dios, ya era el Hijo de Dios, nace ahí la obra de Jesús. Otros dicen que nació cuando inicia el ministerio público de Jesús, es bautizado en el río, y a partir de ahí el Padre dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, escúchenlo a él, etcétera. Entonces algunos dicen comenzó a partir de ahí, de que el ministerio se hace público de Jesús ya en esta tierra. Otros dicen, no, en el bautismo, perdón. Otros dicen, no, fue cuando Jesús fue crucificado, cuando se cumple la obra de Jesús, la misión de Jesús en esta tierra. Otros dicen, no, fue cuando Jesús resucitó. Y bueno, vamos a ver qué es lo que la Biblia nos presenta. ¿Cuándo comienza la obra de Jesús? La obra de Jesús, la obra de Cristo, inicia cuando nosotros, bueno, para efectos también de poder entender, en la línea de tiempo tenemos un momento en el que inicia la creación, habrá un tiempo en el que la creación va a terminar. En este tiempo de la creación y del fin de la creación, bueno, tenemos el arribo de Jesús a esta tierra, etcétera. Y para efectos de poder entenderlo, aquí donde aparece esta flecha, en este tiempo que es antes de la creación del mundo, antes de que existiera la materia, existiera el tiempo, etcétera, a este tiempo los teólogos le han llamado la eternidad pasada, ¿sí? Que no tiene sucesión de tiempo, y que entonces si nosotros partimos antes de la creación hacia atrás en nuestra cronología, cuando termina esa eternidad pasada, nunca termina, porque precisamente es eternidad pasada, no hay tiempo, ahí está fuera del tiempo. Y donde aparece esta flecha, después del fin del mundo, tenemos lo que también los teólogos le llaman como la eternidad futura. Muy bien, entonces para efectos de poder entenderlo, la obra de Cristo inicia en la eternidad pasada, es decir, todavía ni siquiera Dios había creado nada, no existía nada, ni el espacio, ni el vacío, ni la nada cuántica, etcétera. Como a veces los físicos dicen, bueno, es que la nada existe porque la nada es la combinación de ciertas moléculas, etcétera, que forman un vacío y demás. No, ni siquiera había moléculas, no había nada en esa eternidad pasada, solamente Dios. A partir de ahí, entonces inicia
la obra de Cristo. Ahora, ¿por qué decimos que inicia la obra de Cristo? Porque solamente estaba Dios, solamente existía Dios, y a partir de ahí inicia lo que se llama como es conocido como el pacto de redención, ¿sí? Cuando Dios comienza a manifestarse, cuando Dios comienza a relacionarse con su creación, Dios comienza a relacionarse a través de pactos. Y este primer pacto que se hace o que se lleva a efecto desde la eternidad pasada es conocido como el pacto de redención. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se encuentran en una relación intertrinitaria desde la eternidad y llegan a un pacto que no se hace con el hombre, un pacto que se hace entre el Padre, entre el Hijo y el Espíritu Santo para redimir a los pecadores. Génesis capítulo 1, 26 y 27, veamos con atención que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, el término que se está utilizando aquí para la palabra Dios, que aparece en el versículo 26 y en el versículo 27, es el término hebreo Elohim, que significa, o que interesantemente este término Elohim se encuentra en plural. Esto quiere decir que cuando se habla de Dios, que desde Génesis capítulo 1, cuando se habla de Dios, se presenta o se menciona Dios, siempre se está mencionando en un término plural, no en un término de unidad. Es decir, cuando dice el Shema judío, que dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, cuando se dice que Dios es uno, nunca se dice que es uno en un sentido numérico, sino que se dice que es uno en un sentido plural, es decir, que es uno en un sentido de unidad, porque Dios es pluralidad. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos aquí en Génesis 1:26 y 1:27 que cuando se da la creación, se tiene un diálogo entonces intertrinitario, un diálogo entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque dice hagamos, y aquí entonces se está involucrando tanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la creación en este caso del hombre, y en la creación en general del mundo. Y esto entonces nos quiere decir que la creación que hoy contemplamos, los cielos, la tierra, la naturaleza, la vegetación, el reino animal, el reino humano, etcétera, toda la creación es una obra trinitaria. En todo intervino el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y al igual que la creación es una obra trinitaria, también la salvación es una obra trinitaria. Esto quiere decir que entonces en la redención del pecador, Dios desde la eternidad pasada está interactuando entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo para arribar a un pacto que será conocido como pacto de redención. Entonces tenemos que desde la eternidad pasada el Padre inicia la redención del pecador. El Padre sabe que habrá una creación porque Él tiene esos atributos. Él es Dios, Él conoce todas las cosas, Él sabe que creará una gran creación, sabe que el hombre que ellos van a crear a imagen de Dios, el hombre va a pecar en algún momento. También están ya pensando, planeando el rescate para el pecador. Entonces el Padre planea la salvación. Y después tenemos que en este diálogo intertrinitario, en este pacto de redención, el Hijo es quien cumpliría esa redención. El Hijo es quien entonces diría: sí, aquellos que tú has predestinado, Padre, yo los voy a justificar a través
de ir a la tierra, ir a la cruz, morir en sacrificio por los pecadores, etcétera. Y entonces el Hijo es quien cumpliría esa redención, y el Espíritu Santo estaría operando también en este pacto de redención, porque Él sería quien aplicaría esa redención. El Espíritu Santo es quien convencerá de pecado, de justicia y juicio, quien estará haciendo el llamado a través del Evangelio, ese llamado interno a los corazones de aquellos que han de ser redimidos. Y entonces aquí tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno de ellos en un rol totalmente definido, totalmente determinado en la salvación de aquellos que el Padre ha predestinado, en la salvación de aquellos pecadores que el Señor mostrará misericordia. Y tenemos aquí entonces este acuerdo trinitario. Este acuerdo donde Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde la Trinidad están operando, están actuando, ¿sí? Ahora, en este pacto de redención, nosotros necesitamos comprender, y aquí por eso es necesario entender este pacto de redención para comprender ahora sí la persona de Jesús, la obra de Jesús. En este pacto de redención se inicia con la descensión de Jesús. Escuchen con atención este punto. Todo este pacto de redención que se está realizando desde la eternidad pasada se inicia con una actividad, que es que Jesús tiene que descender, lo que es conocido como la descensión de Jesús, ¿sí? Ahora, Jesús mismo lo confirma. Él en Juan 3:13, él dijo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, ¿sí? Esto quiere decir que entonces Jesús tuvo que descender. Nadie ha podido subir al cielo, nadie puede o tiene la capacidad de hacer algo para arribar al cielo, sino que del cielo alguien tenía que bajar, y bajó el Hijo de Dios en esta misión de este pacto de redención que Él tiene, ¿sí? Ahora, Jesús entonces, en esta descensión, Jesús deja su condición de gloria, porque Él se encontraba desde la eternidad, como les dije. En la eternidad pasada solamente estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y Jesús entonces deja esta condición de gloria que tiene con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, esta relación intertrinitaria que tienen entre ellos. Jesús tiene que dejar ese estado de gloria para descender, y cuando Él desciende entonces, como ya dice la Escritura, Él desciende encarnado, ¿sí? Ahora, el apóstol Pablo nos da testimonio acerca de estos aspectos en el Señor Jesucristo. Dice Romanos capítulo 1, versículo 3 y 4, nos presenta al Señor Jesús desde su aspecto netamente humano, encarnado, y en su aspecto netamente divino como Dios. Dice el versículo 3, acerca de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Los judíos eran muy celosos, muy cuidadosos de guardar las genealogías, y se tiene las genealogías en las que se tiene toda la línea de donde desciende el Señor Jesucristo. Es muy interesante que aquellos que atacaron al Señor Jesús nunca atacaron las genealogías del Señor Jesús, porque sabían que esas estaban confirmadas, que eran verídicas. Y la misma genealogía nos confirmaba que Jesús venía entonces del linaje de David según la carne, y esto entonces nos dejaba ver que realmente entonces Él era el Mesías prometido. Y lo que tenemos aquí entonces, cuando dice en el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, nos está presentando entonces la humanidad de Jesús. Tan humano fue Jesús que Jesús fue contado dentro de las genealogías y fue catalogado dentro o calificado dentro de las genealogías, es decir, existían, porque después ya en el año 70, con la invasión que dan los romanos a Jerusalén, se rompen todas estas, se destruyen todos estos registros que se tenían, pero tenemos entonces esta evidencia de que Jesús fue hecho carne, que Jesús fue hombre. Y en el versículo 4
dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Es decir, tenemos a Jesús que es totalmente hombre. Y entonces tenemos aquí este aspecto. Cuando Jesús desciende, tenemos la encarnación de Jesús. Ahora, entendamos por un momento, ¿y quién es Jesús? Jesús es el Hijo. ¿Y el Hijo quién es? El Hijo es Dios, porque el Hijo forma parte de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando decimos que el Hijo descendió, estamos hablando nosotros que Jesús mismo es hecho carne, el Hijo es hecho carne, y esto significa entonces que Dios mismo es hecho carne. Cuando Jesús entonces adopta un cuerpo humano, lo que nosotros teníamos ante nuestros ojos era que Dios mismo se había hecho carne. Vamos a leer algunos versículos. Juan capítulo 1, versículo 2 y 3 dice lo siguiente: en el principio, y aquí nos está hablando del principio, incluso el principio de la creación, es decir, desde antes, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces nos está diciendo que desde el principio era el Verbo, lo que nos está hablando de la eternidad del Hijo. Nos está diciendo que el Verbo era con Dios, lo que nos está hablando que el Hijo y el Padre eran uno, o sea, estaba separado del Padre, que Jesús no era el Padre, sino que el Hijo era el Hijo y el Padre era el Padre. Habla de que cada quien es uno por separado, y el Verbo era Dios. Entonces, versículo 1 nos habla de la eternidad del Hijo, de la identidad del Hijo, y de que el Hijo mismo, que en este momento se está refiriendo como el Verbo, era Dios mismo y estaba desde la eternidad. Versículo 2, este era en el principio con Dios. Ahí estaba, el Hijo estaba con la Trinidad desde la eternidad. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ya vimos que entonces la Trinidad participa en la creación. Jesús es el agente ejecutivo en la creación. Y luego vemos que entonces este ser celestial, este ser que es Dios, que es eterno, que estaba con Dios, dice versículo 14, y aquel Verbo, es decir, aquel eterno, aquel que era Dios, fue hecho carne, se hizo carne. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y entonces tenemos aquí, como tenemos en este primer tema, Dios hecho carne, el Dios que se encarna. Y tenemos la encarnación. Ahora, nosotros necesitamos comprender algunos aspectos en la encarnación. La encarnación de Jesús, la encarnación de Dios Hijo, no significa que Dios cambió a ser hombre. No significa, es que Dios era Dios, era espíritu, etcétera, y entonces Dios cambió a ser hombre, ahora Dios es hombre. No significa eso, va más allá. La encarnación no le resta a Dios, no le quita, es decir, Dios era esto, ahora es esto. No, la encarnación es que Dios se hizo hombre. Es decir, la encarnación es Dios adoptando una naturaleza que no poseía o que no tenía. Y entonces, en este sentido, encarnación es suma, ¿sí? Es decir, Dios Hijo, Él tenía su constitución, su naturaleza divina, y ahora Dios Hijo tiene una nueva naturaleza, que es una naturaleza humana. Él tiene entonces su naturaleza divina, y ahora en la encarnación Él suma, o Él tiene una naturaleza humana. Ahora, este aspecto del Dios que tiene su propia naturaleza divina y ahora tiene una naturaleza humana, todo esto con el propósito de la redención, todo esto con la misión de la redención, con el propósito de la redención que se efectúa desde la eternidad pasada en este diálogo intertrinitario, ¿sí? Ahora, vamos a ver algunos versículos aquí, Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11.
dice lo siguiente: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muy bien, de estos versículos lo primero que nosotros tenemos es que el apóstol Pablo tiene la esperanza, o el apóstol Pablo quiere que nosotros también se dé este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y nos da una descripción de lo que hubo en Cristo Jesús, para que este sentir que hubo en Cristo Jesús produzca en nosotros algunos aspectos que vamos a ver al final, y que, como dice el apóstol Pablo, haya en ustedes este sentir también que hubo en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver aquí lo que dice el apóstol Pablo, y a propósito de que estamos hablando de la encarnación del Hijo, dice lo siguiente: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Muy bien, nosotros ya vimos que Jesús es Dios, ya lo hemos comprendido, ya lo hemos visto en su justa dimensión desde la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús es Dios. En este pacto de redención, comienza con la descensión de Jesús, es decir, el Hijo de Dios tiene que descender, Él va a bajar. Ahora, Él no va a bajar de una manera forzada, Él ofrece su vida, Él va a obedecer al Padre, pero Jesús es Dios. Ahora, nosotros necesitamos entender que en esta descensión de Jesús, Jesús no estima el ser igual a Dios. Jesús era Dios, es que esto nosotros debemos entenderlo. No es que Dios cambia a ser hombre, es que Dios adopta una composición ahora humana, pero sigue siendo Dios. Y cuando adopta un cuerpo humano, una composición humana, dice la Escritura que no estima ser igual a Dios, es decir, no precia, no dice, voy a seguir siendo Dios con todos mis atributos, como algo a que aferrarse. Es decir, Él por ningún motivo dice, no, yo soy Dios y en la tierra me van a adorar a mí y me van a obedecer y van a ver mi poder. No algo como a lo que lo abraza, se abalanza sobre ello. A esto se le llama, de acuerdo a los teólogos, le llaman la kenosis, que es un vaciamiento, ¿sí? Y esto significa que Jesús no deja de ser Dios, ¿sí? Jesús nunca deja de ser Dios. Algunos eruditos dicen que Jesús entonces hizo a un lado todos sus atributos. Eso es imposible, porque los atributos de Dios son inamovibles en Dios. Los atributos de Dios hacen que Dios sea Dios, entonces no podemos quitarle ninguno de los atributos a Dios. Jesús tenía todos los atributos divinos, pero tenía toda la composición humana. Y esto entonces nosotros necesitamos entender. Jesús tenía entonces su naturaleza humana. La Escritura nos deja ver que Él se cansaba, que Él comía, que Él sentía tal cual nosotros sentíamos, pero Jesús también tiene una naturaleza totalmente divina. Y lo que nosotros tenemos es a Jesús totalmente hombre y a Jesús totalmente Dios. Ahora, vamos a centrarnos en este aspecto de Jesús Dios. Cuando hablamos de que Jesús es Dios en un cuerpo, aquí muchas veces dicen, bueno, entonces ¿por qué Jesús no bajó de la cruz si él era Dios? Sí, no bajó de la cruz porque Él era humano también. O sea, necesitamos comprender esta nueva naturaleza que Jesús está adoptando. Ahora, Jesús es Dios
y Él entonces permite que su propia posición y condición divina se sujete a la hostilidad y al rechazo y la negación humana. Él entonces no es que quita sus atributos, sino que sus atributos sencillamente los deja de ejercer como Dios para dar lugar a que el hombre lo maltrate, lo rechace, lo niegue en esa misión que Él va a realizar en la tierra para redimir al hombre. Entonces Él permite que su propia posición y condición divina se sujete nada más y nada menos que al rechazo humano, al odio, a la crucifixión, etcétera, y todo esto lo permite en Él. Ahora, entonces nosotros estamos viendo que en el patrón de Jesús, en esta encarnación de Jesús, como les expresé, la encarnación de Jesús comienza con un aspecto de la descensión de Jesús, comienza con Jesús descendiendo, y en Jesús, en esta descensión, nosotros vemos que opera un patrón en la misión de Jesús, y es un patrón de humillación y después es un patrón de exaltación. Jesús es humillado, va de humillación en humillación, de bajeza en bajeza, y después Él es totalmente exaltado, ¿sí? Vamos a ver los versículos 6, 7 y 8 de Filipenses. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo que nosotros tenemos entonces es lo siguiente: Jesús en la eternidad se encontraba en la gloria con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, se encontraba en una posición de gloria. De hecho, Jesús, en la oración sacerdotal antes de morir, Él dice en algún momento: Señor, aquella gloria que tuve contigo, regrésame esa gloria. O sea, Él anhelaba esa gloria, esa relación preciosa que tenía con el Padre, esa condición de hermosura que tenía con el Padre. Pero la Escritura dice que el cual, siendo en forma de siervo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y vemos a partir de estos versículos 7 y 8 este patrón de humillación en Jesús. Jesús está en la gloria, y después de la gloria Él tiene que descender a un cuerpo humano, adoptar un cuerpo humano. Y esto en sí ya es una humillación, porque siendo Dios, ahora se va va a tomar una forma humana. Entonces el Dios, el creador de todo, ahora adopta un cuerpo humano. Y después de esto tenemos que, además de que ser constituido un humano, dentro de los humanos, dice la Escritura, tomando forma de siervo. O sea, todavía tenía, si de por sí la condición humana ya era doloroso para el Señor Jesús, ya estaba viviendo entonces bajo la atmósfera que nosotros vivimos, respirando el aire que nosotros respiramos, viviendo la vida que viven los seres humanos, siendo Dios, es un acto de bajeza para Jesús. Ahora Él, siendo hombre, tiene que tomar una forma de esclavo de esclavos, ¿sí? Dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y después de esto dice: y estando en la condición de hombre, y en esta condición de hombre, de siervo, de esclavo, se humilló a sí mismo. ¿Cómo se humilló? Obedeciendo al Padre. Pasa de mí esta copa, decía Jesús, pero no se haga mi voluntad. Haciéndose obediente hasta la muerte. Y la muerte, aclara el apóstol Pablo, y muerte de cruz. Decía el Antiguo Testamento que todo aquel que fuera colgado en un madero sería un maldito de Dios. Entonces era una muerte vergonzosa, era tener la maldición de Dios, y Jesús tiene una muerte de cruz. Entonces vemos que toda la humillación, que todo este patrón que tenemos en la vida de Jesús es un patrón de humillación totalmente. El Hijo entonces
adopta esta misión de redención, y en ese camino que él emprende es humillación tras humillación tras humillación. Le hacen un juicio los religiosos, un juicio los romanos, y es humillación tras humillación. Está en la cruz del Calvario y todavía el malhechor a un lado lo está humillando, etcétera. Está muriendo, agonizando, y todavía se ponen a repartir, a rifarse sus vestiduras y demás, y es humillación tras humillación en el patrón que tenemos del Hijo de Dios. Ahora, después de todo esto, vemos que cuando se completa la humillación de Jesús, dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo. Y este patrón que les había mencionado en Jesús, humillación y luego exaltación, humillación y exaltación, entonces lo tenemos aquí. Dios después, por su humillación, por su obediencia, Dios le exalta hasta lo sumo. En Juan 17:5 vemos cuando Jesús entonces, él añora esta gloria que tiene con el Padre, y él está orando antes de morir ahí en esta oración sacerdotal que hace. En Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces Jesús rogaba al Padre, y vemos que después de toda esta obediencia que él tiene, que se humilla hasta la muerte y muerte de cruz, se completa la humillación de Jesús, y a partir de este momento Dios lo va a exaltar, y Dios promete lo que le ha prometido Dios cumple lo que le ha prometido a su Hijo, y lo eleva a una exaltación profunda, ¿sí? ¿Cuál es esta exaltación que recibe Jesús de parte de su Padre? Dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús recibe el único nombre que es sobre todo nombre. En el mundo las personas quieren tener un nombre, quieren tener un prestigio, quieren tener una fama, etcétera, pero el único nombre que Dios ha dado es a Jesucristo, y Jesucristo es el único que recibió el nombre que es sobre todo nombre. No hay ningún nombre que esté sobre el nombre de Jesús, porque Dios Padre se lo otorgó a su Hijo Jesús, porque nadie fue humillado, nadie obedeció como el Hijo obedeció y como el Hijo fue humillado. Ahora, Dios le da este nombre a Jesús, que es sobre todo nombre. Es un nombre que al ser escuchado, todos confesarán que Jesús es el Señor, ¿sí? Y esto aparentemente puede parecer una paradoja, porque lo que nosotros estamos leyendo es realmente glorioso, tiene un peso teológico muy grande, y nosotros podríamos estarlo leyendo con una indiferencia, con una apatía terrible, pero no importa. Aparentemente parece ser que el nombre de Jesús entonces no es sobre todo nombre. No importa, porque en algún momento Dios va a cumplir eso. Y aquellos que han sido indiferentes y aquellos que están rechazando y que dicen, bueno, sí, una enseñanza más, sí, y demás, en algún momento van a confesar que Jesús es el Señor. Nada más que aquí, como yo les decía cuando orábamos en la mañana, algunos confesarán en una atmósfera de terror, en una atmósfera de arrepentimiento, porque no valoraron, porque no vieron al Hijo de Dios. Entonces Dios da este nombre que al ser escuchado todos van a confesar que Él es Señor. ¿Quiénes son todos? Dice, todos los que están para que en el nombre de Jesús, en el versículo 10, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, toda rodilla de los que están en la tierra y toda rodilla de los que están debajo de la tierra. Es decir, la expresión rodilla habla de humillarse, de homenajear, de someterse a, y habla de los que están en los cielos, es decir, seres angelicales, tanto personas que han sido salvadas como seres angelicales. En la tierra toda la humanidad, y debajo de la tierra el reino de los que han muerto, de demonios, personas
personas que han muerto, etcétera, y todos entonces van a confesar. Dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, este es un nombre que al ser escuchado todos darán gloria a Dios. Dice entonces, ya para ir concluyendo esta primera enseñanza, el apóstol Pablo dice: haya en ustedes también este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y luego nos dice, miren, Cristo Jesús era Dios. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No peleó, no hizo berrinches de que yo quiero ser Dios, yo quiero ser el primero, no. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y fue hecho semejante a los hombres. Dentro de los hombres, él fue el esclavo de los hombres. Dice Isaías que ni siquiera lo consideraban un hombre, y estando en la condición de hombre, que ya era una bajeza para él, porque él era Dios, recordémoslo, él era Dios, él se humilló a sí mismo. Él se humilló a sí mismo, él tomó la determinación, él mismo se humilló. ¿Cómo se humilló? Haciéndose obediente hasta la muerte, y aun cuando la muerte era muerte de cruz, aun cuando aquellos que estaban colgados eran maldecidos por Dios, él fue a la cruz, humillándose a sí mismo, y en base a esta obediencia, dice el apóstol Pablo, y a esta humillación, Dios le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, saber que Jesús se hizo carne, que Dios se hizo carne, saber que Dios se humilló, que Dios obedeció, que Dios Hijo se humilló y obedeció, debería de producir en nosotros la manifestación de que Él es el Señor. Debería de producir en nosotros la exaltación de la gloria de Dios, porque todo esto lo hizo para la gloria de Dios, y debería de producir en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero aquí la pregunta es, bueno, Jesús se ha encarnado, y si Jesús encarnó, es Dios encarnado, Dios se hizo carne, y la realidad de que Dios se hizo carne en algún momento en la historia, ¿qué es lo que produce en ti? Debería de producir entonces manifestar que Jesús es el Señor, debería manifestar dar gloria a Dios, y debería manifestar el hecho de humillarnos a nosotros mismos, de no pelear por nuestros derechos, nuestros nombres, que yo soy primero. Deberíamos entonces entender, si Dios lo hizo, yo también quiero humillarme y aprender ese ejemplo de obediencia y de humillación por el Padre, por el Hijo, ¿sí? Esto debería de producir en nosotros. Y concluimos entonces esta primera enseñanza con esta gran verdad. Dios se hizo carne a través de la persona de Jesús. Y el hecho de que Dios se hizo carne nos muestra que Él se humilló hasta lo sumo, que Él obedeció hasta lo sumo, y esto ya nos debería de dejar una gran enseñanza a nosotros para humillarnos y para obedecer también hasta lo sumo para la gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, y te damos muchas gracias por esta gran realidad que hemos visto a través de tu palabra en esta primera enseñanza. Dios se hizo carne, y ese Dios que se hizo carne no vino brillando, no vino luciéndose, sino que se humilló totalmente, obedeció totalmente. En medio de un mundo soberbio, en un mundo ligado a sus pecados, en su soberbia, diciendo yo puedo, yo hago, yo esto, en medio de ese mundo, el Hijo de Dios, Dios mismo se hace carne en una muestra de humillación, de obediencia al Padre. Y qué lejos estamos de obedecerte y de humillarnos a nosotros mismos. Señor, perdónanos porque cuánto peleamos por nuestros nombres, cuánto peleamos por mis derechos, cuánto peleamos porque yo merezco, cuánto peleamos porque yo soy primero, cuánto peleamos porque no estoy cómodo, cuánto peleamos porque si me gusta, si puedo, si se acopla a mí, cuánto hemos fallado en ello, Señor.
Necesitamos voltear a la cruz y ver el cuerpo de Jesucristo, y al ver el cuerpo de Jesucristo reconocer ese verbo se hizo carne, pero ver el ejemplo del verbo que se humilló a sí mismo, y que esto produzca en nosotros, Señor, ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Por qué hubo este sentir en Cristo Jesús? Porque Jesús quería obedecer al Padre hasta el final. Y ayúdanos, Señor, a tener ese anhelo de obedecerte, Señor. A pesar de que tengamos que morir a nuestro yo, a nuestras comodidades, a nuestros derechos, pero queremos obedecerte, Padre Santo, así como ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.